Con ustedes, Hebreos capítulo 11. Muchos le llaman a este pasaje la galería de los héroes de la fe, porque precisamente su tema es hablarnos de la fe a través de la vida de aquellos que nos relata la Biblia, la historia bíblica nos relata acerca de sus vidas, hombres que vivieron por fe, y esto es para estímulo también de nosotros. La fe es la llave. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Nos dice pues, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Padre, te damos las gracias y entramos aquí a un tiempo tan especial como que entrásemos al lugar santo, al lugar santísimo desde donde tú hablas, aquella arca de donde desde el propiciatorio tú hablabas, y ahora, Padre, es tu palabra, es tu santa palabra, sagrada, eterna. Ayúdanos a poder entenderla. Tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, Padre. Prepara nuestros corazones, tu nombre sea glorificado y transforma nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Muy bien, hermanos. La fe. Vivimos, hermanos, tiempos difíciles donde nos vemos tentados a dudar. Y no es extraño que a veces la fe de algunos que han comenzado con mucho entusiasmo mengua. Y después de estar entusiasmados porque le creían a Dios, ahora están llenos de dudas. La vida, el mundo, los amigos, los argumentos, sus propios problemas, las propias debilidades hacen que algunos pierdan la fe. Y cuando se pierde la fe, hermanos, nuestra vida se viene para abajo. Y nos preguntamos, ¿será cierto lo que he creído? Porque el mundo en que vivimos vive de otra manera. Vive por vista. Para ellos la realidad es esto, que pueden ver y tocar. Pero nosotros vivimos de otra manera. Vivimos por fe. No nos entienden. Porque para ellos en su longitud de onda no existe eso de vivir por fe, de vivir por vista. Y rodeados de ese ambiente, a veces los creyentes también bajan la guardia y sucumben. Por eso considero importantísimo entender nuestra fe. Y eso es lo que vamos a hacer al tomar acá Hebreos capítulo 11. Cuando vamos a ver en Hebreos 11, vamos a ver cómo para Dios solo hay dos tipos de hombres. No tiene que ver con razas ni clases sociales, sino los que creen, los que le creen y los que no le creen. Estos son los dos tipos de hombres. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que caminan por fe o de los que caminan por vista? En este capítulo entonces veremos hombres y mujeres de fe como tú y yo, los héroes de la fe, porque Hebreos 11 no termina, Hebreos 11 sigue con tu vida y con la mía. A ver qué se dice de nosotros más adelante como de estos hombres.
Ahora, los versículos 1 al 7, específicamente, creo yo, hablan de tres cosas. Uno, ¿qué es la fe? Nos definen la fe. Segundo, habla de las transformaciones que la fe hace en nuestra vida. Y tercero, de las puertas que nos abre la fe. En resumido, pero creo todo el capítulo va a tocar este punto. Veamos en primer lugar, el primer versículo. La fe tiene que ver con la realidad. La fe es ver la realidad. Pongámoslo de esta manera. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la fe, cuando dice, es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, es que la fe ve lo que no se ve como la realidad. Y esto, que parece ser la realidad, no es la realidad. Esto es lo temporal, lo aparente, lo que engaña, porque se ve, precisamente porque se ve, con los ojos físicos. Pero la fe es una certeza, es una seguridad, es una convicción que no significa lo que a veces en nuestro lenguaje utilizamos cuando alguien dice, yo creo que tal cosa, pero ese yo creo es como, quisiera yo que fuera así, pues, yo creo, como que medio creemos y decimos yo creo, porque medio creemos. La fe no es eso, la fe es una certeza. La fe no es un cálculo como que yo pues creería que así va a ser, ¿verdad? Pensaría, pues calculo que eso tiene que ser lo lógico. No, es una certeza. No es una suposición, yo supongo que hay Dios, ¿verdad? Alguien podría decir, bueno, yo supondría que la Biblia, no es que supones. Eso no es. Ahora, entonces eso nos hace revisarnos nuestra fe. ¿Cómo crees tú? ¿Por qué vienes a la iglesia como, pues, tal vez es cierto esto? O es cierto. No es yo creo, sino que yo sé que es así. Puede ser difícil para algunos, y quizás dirían como aquel hombre en los evangelios, le dijo a Jesús, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, él creía, pero todavía tenía dudas ahí en su naturaleza humana. No te condeno, hermano. Todos probablemente tenemos ahí conflictos en ese sentido, pero pidámosle a Dios que nos ayude a resolver esos conflictos de fe. Entonces, esos conflictos, precisamente la vida cristiana va a consistir en superar esos conflictos. La palabra certeza viene, cuando dice es la certeza de lo que se espera, es la hypostasis, que quiere decir sentarse abajo. Esto quiere decir que cuando uno cree lo que cree, uno se sienta abajo de eso, se pone lo que cree como su cubierta, uno se establece, se arraiga en eso. Por lo tanto, no se puede decir que alguien cree en Dios y no sigue a Dios. Alguien cree en Jesucristo pero no lo sigue, es mentira, no le cree. O porque alguien diga, creo en la oración pero no ora. No, hermano, no se engañe, no cree en la oración, porque no lo hace. El que cree se ha puesto debajo de aquello, se ha refugiado en eso. Quiere decir sustancia, seguridad, o en otras palabras, la realidad. Entonces podríamos decir, la fe es la realidad de las cosas que se esperan. Para el que cree, la realidad son las cosas que se esperan, no las cosas que se están viendo. Convicción. Cuando dice la convicción de lo que no se ve, elenjos, quiere decir redarguir. Esto tiene que ver con que la fe tiene argumentos, no es simplemente creer por creer, como suicidarse intelectualmente, sino que hay argumentos razonados, probados por lo que creemos. Claro, en esto el no creyente habla de tocar y de ver. Como dijo Tomás, no creo hasta que no toque, hasta que no vea. Ver para creer. Ahora,
Entonces ahí el no creyente permanece atado. Nosotros vamos a otra cosa, que hay cosas que sí tenemos argumentos para creer en Dios. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero hay cosas que no se ven y existen. Mire, hágase esta pregunta. ¿Usted cree que enfrente de usted, pero así donde usted puede tocar, hay algo? Yo no veo nada. Aquí donde yo estoy paseando mi mano, no veo nada, no huelo nada, no veo, no toco nada. Entonces no hay nada, diría yo. Pero aquí donde yo estoy paseando mi mano, hay muchísimas cosas. Y no las puedo tocar, ni verlas, ni olerlas, ni sentirlas. Y hay muchísimas cosas. Como por ejemplo, ¿y usted cree que a dónde cree usted que están las ondas de televisión? Y toda la comunicación electrónica de los aparatos, de los celulares. ¿A dónde están? No se ven. No se ven. ¿Pero existen o no existen? ¿Verdad que sí? Y aquí están pasando en este momento y usted no las oye. ¿Cómo será posible eso? Es otra dimensión de cosas, hermano. Hay cosas que nosotros no las podemos entender, pero existen. No pensemos que porque nuestro cerebro tiene no sé cuántos centímetros cúbicos ya encierra todo el conocimiento del universo. Pero las cosas presentes que se ven no son la realidad. Hermanos, esto es como lo siguiente. Imagínese que usted hubiera crecido dentro de estas 4 paredes y usted no ve lo que hay del otro lado. Y usted se pone detrás de una pared, allá por donde está el hermano Jorge, y usted mira hacia afuera y no ve nada más que la pared. Seríamos tentados a decir, para mí esto es todo. La pared es la que puedo tocar y ver. De ahí yo no sé lo que hay del otro lado. No hay nada. Esto es todo. ¿Por qué lo piensa? Porque usted creció y vivió solo dentro de estas 4 paredes. ¿No le parece que nosotros los seres humanos hemos vivido y crecido y nacido en este mundo y a nosotros nos parece que esto es el todo? Pero qué engañados estaríamos, sabiendo que detrás de la pared hay árboles y hay muchas cosas preciosas que no hemos visto. Qué engañados estaríamos, creyendo que porque aquí nacimos y esto es lo que hemos visto, eso es el todo, y no hay más. Sumamente engañados. Y esto no es la realidad, ¿saben? Porque esto pasa, esto se va. Su cuerpo, usted lo ama, yo también lo amo, mi cuerpo. Pero ¿qué pasa? Eso no es la realidad. Porque ese cuerpo se va envejeciendo y usted lo va a perder un día. Y todas las cosas que usted tiene, su carro, su casa, no son la realidad. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas se van a deteriorar y se van a arruinar. Y un día su carrito bonito, dentro de 40, 50 años, va a ser un modelo tan viejo que va a estar en una chatarra y ya no va a existir. Eso no es la realidad. Las cosas presentes no son la realidad. A nosotros nos parece que son la realidad porque estamos viviendo un momento corto del tiempo. Y es con lo que nos relacionamos. Imagínense ustedes todas aquellas culturas, los egipcios, los griegos, ya todos sus palacios destruidos, arruinados, ya nadie sabe el nombre de esa gente que existió, lo que vivió en su época, todo quedó en polvo. Eso no era la realidad de la vida. Lo que parece ser la realidad es vanidad, es temporal, es a la larga una falsedad. No es la realidad. La realidad son las cosas eternas, hermano. Ahora, nos dice en el segundo versículo, por la fe, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio. Esto quiere decir que ellos, sus vidas se transformaron y ellos vivieron lo que creyeron. Cuando tú crees algo, se te nota, porque lo vives. Y creerle a Dios se te nota, te va a transformar la vida. Es imposible que tú tengas fe si tu vida no está siendo transformada, no tienes fe. Y es mejor no engañarse.
Que alguien puede decir, si yo creo en Dios, pero la Biblia misma dice, ¿crees en Dios? Pues también los demonios creen, pero ellos al menos tiemblan. Tú no tiemblas siquiera. Pero la vida de los demonios no es transformada. No se trata de ese yo creo en Dios. No, es que si de verdad crees, si de verdad le crees, tú le vas a obedecer y lo vas a seguir y tu vida va a ser transformada. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe es la madre de las virtudes. Y la falta de fe es la madre de los pecados. ¿Por qué peca uno? Porque dudó de Dios, duda de sus promesas, se desespera y toma el atajo del pecado. Eso es señal. El pecado es producido por la incredulidad, la falta de fe. Entonces los creyentes al pecar estamos mostrando pues que hemos bajado nuestra fe. Pero recuperar la fe te va a transformar y va a producir en ti las cualidades que Dios quiere. Tercer lugar, la fe nos abre el entendimiento. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo creó Dios el universo? Aquí dice, el universo fue hecho por la palabra de Dios. Que nos explique eso Dios, no lo entendería usted, pero tómelo como lo dice. ¿Cómo fueron creadas todas las cosas? Porque Dios dijo, sea la luz, sea la tierra, sean las estrellas, sea el universo, sea la vida, sea el hombre, y simplemente porque lo dijo, llegó a existir. No lo entiendo cómo. Operan las leyes físicas, químicas, eléctricas, en todo esto, no sé. Pero es una potencia más allá de mi entendimiento. Pero por la fe entendemos, en el sentido de que para nosotros es lógico que Dios, siendo Dios, pueda crear de una manera en que yo no entiendo. El hombre cree de otra manera. El hombre quiere entender cómo Dios hace las cosas. Y por ejemplo, nos preguntamos, ¿y Dios, a Dios quién lo creó? ¿Cuál es la respuesta? Díganme ustedes, ¿quién creó a Dios? ¿Óscar? Nadie. Pero ¿cómo es posible que nadie lo haya creado? ¿Cuándo comenzó Dios, Óscar? ¿Cuándo comenzó? ¿Ah? Nunca, ¿verdad? Nunca. No, pero es que tiene que haber empezado, decimos nosotros, porque como les digo, hemos vivido solo en estas cuatro paredes, creemos que esto es todo. Y aquello con lo que nos hemos relacionado tiene que ver con que comenzó, siguió y terminó. Entonces nosotros creemos que Dios es así. Pobrecito nosotros, hermano. ¿Cómo Dios nos va a explicar eso? Solo nos lo dice. No podemos entender. Miren, es como que a un gusanito del jardín suyo, que ha vivido solo en la esquina de su jardín, usted quiera ir a enseñarle Biblia, quiere enseñarle matemáticas, quiere enseñarle computación y explicarle cómo funciona un celular. ¿Y ese gusanito cree usted que le va a entender algo? No, hermano, él solo sabe de lodo, de tierra. Lo único que ha visto en su vida es pasar hormiguitas por ahí, hojas, y eso es todo. Es todo su mundo. Este es todo nuestro mundo, aquí este pedacito donde hemos vivido. Y más específicamente El Salvador, San Salvador, aquí hemos vivido, eso es todo. Entonces, no pretendamos que Dios nos quiera dar clases, que no las vamos a entender, pero sí creámosle. Por la fe entendemos que Dios hizo el universo por su palabra. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A mí me encanta esta frase, hermano. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto quiere decir que lo que no se ve es primero. Es lo más importante. Es lo eterno. Esto ya es un subproducto. Esto que se ve es un subproducto de lo que no se ve. Y si nosotros aquí vemos paisajes hermosos, atardeceres, amaneceres, fauna, bosques, montañas preciosísimas, y que nos admiramos y decimos, qué bella la naturaleza, dicen algunos. Otros decimos, qué bella la creación de Dios. Si esto nos parece hermoso, esto solo es un subproducto de lo que no se ve. Aquello es lo primero. Entonces, nos engañamos y nosotros nos quedamos solo con esto. Entonces nosotros deberíamos de vivir, y aquí nos da la pauta,
viendo lo que no se ve, porque esto que se ve vino de lo que no se ve. Ahora, que no se vea no quiere decir que no existe, porque dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces lo que no se ve para nosotros existe, es real y es más real que esto físico, porque aquello es permanente, esto es temporal, esto cambia. Entonces hemos venido a este mundo ¿a qué? A pasar una época en nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte, que nos va a llevar a aquello otro. Y las decisiones que tomemos aquí van a tener que ver con lo eterno. Esto lo advertimos, lo entendemos, debemos de entender las lecciones que encierra todo esto. Entonces vivimos por fe y no por vista. Es como que estuviéramos adelante de esa pared. No hemos visto lo que hay allá del otro lado, pero ya nos dijeron qué es lo que hay. Y lo vemos y lo creemos, aunque no lo hemos visto con los ojos físicos. Así es. Porque entendemos que no lo sabemos todo, ¿verdad? Y que hemos vivido solo una etapa pequeña física de nuestra vida. La fe nos fundamenta en Cristo. Versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Expliquemos esto. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Ustedes recuerdan a Abel? 2 hijos tuvo Adán, Abel y Caín. Pero dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y Dios vio con agrado el sacrificio de Abel. Y Caín, cuando vio que Dios se agradó de lo que dio Abel, se enojó, se ensañó con su hermano, le tuvo envidia y entonces planeó matarlo. Y al final terminó haciéndolo. Mató a Abel. ¿Qué ofreció Abel? Sacrificios de animales. Ofreció corderos sacrificados. ¿Qué ofreció Caín? Del fruto de la tierra. Papayas, melones, sandías, apios, repollos, mazorcas de maíz, todo eso es lo que ofreció. Y uno diría, pero ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque de todos modos le dio algo, pues. Vamos a esto. Dice que la ofrenda de Abel era más excelente sacrificio. Es que aquí, hermano, hay significados, hay simbolismo en este sentido. La ofrenda de Abel, por ser un cordero sacrificado, era señal de que Abel depositaba su confianza en el cordero que iba a venir. Que dice la Escritura, Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Esto para nosotros es que la ofrenda que nosotros le demos a Dios tiene que ser una ofrenda perfecta, la mejor ofrenda. ¿Y cuál es la mejor ofrenda? La ofrenda perfecta. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Qué deducen? Es Jesucristo. Es la ofrenda perfecta. Nada de lo que yo haga va a reconciliarme con Dios. Solamente Jesucristo. Porque Él vivió la vida perfecta, justa, santa. Entonces Él tenía que ser el sustituto para pagar mis pecados, ¿verdad? Entonces cuando yo me acerco a Dios, llego a través de la sangre del Cordero de Jesús. Esa ofrenda agrada a Dios y Él me acepta, porque me ve en Jesucristo quien pagó mis pecados. Pero la ofrenda de Caín no tenía nada que ver con un sacrificio, tenía que ver con sus esfuerzos propios. Solo hay 2 religiones, la religión que se basa en Jesucristo y la que se basa en buenas obras. Entonces, la religión de Caín es la de las buenas obras humanas. Entonces, Caín ofrece frutas, es una ofrenda, cierto, pero es el resultado de sus propios méritos. Y esto es cuando una persona se acerca a Dios pretendiendo que Dios le va a recibir por los méritos que ha acumulado. Una equivocación. Es una ofrenda imperfecta, porque está siendo ofrecida por una persona que es pecadora,
y que no puede tapar sus pecados con las ofrendas que da. Mire, esto es como que alguien mató a alguien y llega ante el juez y pretende que el juez lo perdone, porque le dice, mire, sí es cierto, yo maté a mi vecino, pero yo le prometo que yo desde ahora en adelante voy a hacer buenas obras con la gente, voy a ir a visitar a los ancianitos, voy a ir a visitar los hospitales y llevarle comida a la gente, vaya. Y el juez dirían, vaya, pues te perdono, no ha pasado nada. No se puede pagar. Entonces, cuando la gente pretende por buenas obras perfeccionarse y merecer, es así. No puede sustituir con buenas obras lo que ya hizo. ¿Cuál es la única manera? Que alguien pague por él. Alguien inocente, el Hijo de Dios. La única forma. Entonces, la ofrenda de Abel es perfecta porque Abel se basó en Jesucristo, que es la ofrenda que Dios elige. Lo otro son las buenas obras del ser humano con las que pretende salvarse. O es Cristo tu ofrenda, o son tus buenas obras. Entonces, vivir basado en el cumplimiento de las buenas obras, aparentemente es fe, pero no es fe. Es fe en los esfuerzos propios. Es fe en lo que uno hace, en los méritos propios. Es fe en los méritos propios. Esa fe no es fe. Mire, yo conozco gente religiosa. Personas que dicen, es que no puede ser así, como tú dices. Uno tiene que ganarse la salvación, no puede ser. Y son religiosos. Van a una iglesia, están en grupos religiosos, pero no creen. Por eso cuando Jesucristo vino, ¿quiénes fueron los que le rechazaron? Los religiosos. Porque aparentemente le creen a Dios, pero no le creen. Ellos creen en sus buenas obras, en realidad. En eso se fundamentan. Esto es la diferencia entre Abel y Caín. Vamos a otra. La fe nos hace agradar a Dios. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Conocen la historia de Enoc, hermanos? Después de Adán, las generaciones, los descendientes de Set, de repente llega, cuando nos está narrando la descendencia de Set, llega un hombre del cual dice la Escritura en el libro de Génesis, y caminó Enoc con Dios y desapareció, porque se lo llevó Dios, desapareció. Nadie volvió en su época a encontrar a Enoc, ni rastro, ni cadáver, ni nada. Y él nunca se hubiera ido así nomás. Desapareció porque se lo llevó Dios. O sea, se hizo tan amigo de Dios y caminó en fe con Dios, que Dios le dijo, venite, vámonos. Pero Señor, no me he muerto así con todo el cuerpo, vámonos. Por eso dice aquí, fue traspuesto. Porque lo que sucede en nosotros es que morimos, el cuerpo se queda aquí y ya el espíritu tiene la facultad de desplazarse hacia el cielo. Pero en cuerpo no nos podemos ir, a menos que suceda lo siguiente, que seamos traspuestos y pasemos de este universo físico al otro universo. Es, hermano, lo que va a suceder en el arrebatamiento de la iglesia. A la final trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados. Los que estemos vivos, no moriremos, sino seremos traspuestos, transformados para entrar directamente a aquella dimensión. Entonces, ¿qué sucede aquí con Enoc? Cuando nosotros observamos, Enoc desapareció antes del diluvio. Eso es tipo de la iglesia que es arrebatada antes de que venga la gran tribulación. O sea, a Enoc le tocó vivir en medio de una generación depravada, hermano. Por eso venía el diluvio. Hermano, estamos boquiabiertos de las cosas que se están viendo en estos días. Terrible, hermano. Yo agarré un video ayer que alguien puso en Facebook, me dejó consternado. Grupos de mujeres feministas, se veía que era como México, vestidas de negro. Todo hombre que se atravesaba por ahí, lo insultaban, le daban patadas, le echaban pintura.
y había transmitiendo hay un locutor de alguna televisión, me imagino, porque lo estaban filmando, y llega un hombre, quizás de los contratados por estas mujeres, se pone detrás de él y le da un golpe en la cara, aquí en esta parte de acá, lo noqueó, lo dejó desmayado. Pero otras filmaciones en Argentina de mujeres pro aborto, vestidas de negro, invocando a Satanás y hablando de matar niños, como en una rebeldía total contra todo lo que ha sido la línea de Dios. Estos colectivos LGTBI, allí en sus desfiles, hombres peludos y vistiéndose de mujer, besándose en la boca con niños y otras cosas que ni se las digo. Así, en público, celebrado, autorizado, promovido, cada vez peor. Usted que tiene ya varias décadas de vivir, ¿se acuerda usted? No, yo tengo 62. Ni imaginaba yo que iba a suceder todo esto. Lo veía en la Biblia, pero que yo lo iba a ver, ni me lo imaginaba. ¿Qué cosas verán nuestros hijos? Esto va rápido, es una degeneración, pero rapidísima. Y la gente rebelde, pues, y desafiando todo el modelo de todo lo que ha hecho Dios, el matrimonio tal como lo hizo Dios, hombre, mujer, el nacimiento de un bebé, la vida que se concibe está en el vientre, pues en contra de eso, a matar a los bebés. Hermanos, nos ha tocado vivir en un tiempo duro. Así vivió Enoc, pero se puede, hermano, por fe. Viva por fe, viva diferente. No se deje contagiar e influenciar por la opinión que cada vez vamos quedando cercados los cristianos. Porque aún los no creyentes, aunque no, digamos, anden en el movimiento LGTBI, pero lo apoyan. Y ya hoy dicen, no, está bien, y lo defienden, aunque ellos no sean. Ya solo nosotros vamos quedando, hermanos. Así vivió Enoc. Eso es vivir por fe. Es ser diferente a este mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Así que tuvo testimonio de haber agradado a Dios Enoc. Entonces, hermano, esto quiere decir que Dios está interesado en que le creas, más que en cualquier otra cosa. Así que debemos de revisar, le estoy creyendo a Dios. Que le creas, y cuando le crees, entonces harás buenas obras. Lo digo porque a veces creemos que Dios está más interesado en otras cosas que en mi fe. Que eres imperfecto, cierto. Que cometes errores, es cierto. Pero a partir de que tengas una fe consistente con Dios, tu vida puede ser transformada. Así que procura creerle. Yo te digo también, hermano, revisemos nuestra fe, porque hay síntomas de cuando uno no le está creyendo a Dios. Por ejemplo, hermano, si tú tienes un problema, estás preocupado y has orado sobre ese problema, pero sigues afanado, sigues angustiado a pesar de que oras, síntoma de qué es eso, qué significa. Que uno no tiene fe. Claro, tú crees en Dios, tienes un grado de fe, pero para ya el Hijo de Dios no es que seas un incrédulo, un inconverso. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. No son inconversos, pero son hombres de poca fe. Sí, tú crees en Jesucristo, crees en la Biblia, pero todavía no alcanzas a creer así en la plenitud que Dios quisiera. Entonces es tu poca fe, a causa de tu poca fe. Entonces eso nos debe hacer a nosotros reflexionar, decir, sé que estoy orando a Dios, pero no le estoy creyendo. ¿Por qué? Porque siempre me echo la carga encima. ¿Y qué dice la Escritura? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces yo oro, pero no le creo que Él tiene cuidado de mí. Hay que ser sinceros y confesárselo, Señor, perdóname, porque cierto, yo no estoy confiando que tú te vas a ocupar de mí. Ayúdame en mi incredulidad.
Él tiene cuidado de vosotros. ¿Crees tú esto, hermano? Echando toda vuestra ansiedad, pero tú la echas y la vuelvas a recoger y te la llevas de nuevo y como que nada ha pasado. Es síntoma de que no le estás creyendo. Agradamos a Dios cuando le creemos, hermano. La fe nos abre las puertas con Dios. Dice en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, sin fe, póngalo usted, es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice. Es necesario, o sea, podríamos deducir, yo vengo a Dios sin fe, es imposible que yo lo agrade. Él me va a oír. ¿Y por qué no lo agrado? Buscando otros argumentos alrededor en el contexto. Hermano, cuando usted le cree a Dios, usted está honrándolo, porque está diciendo, en otras palabras, con su fe, tú dices la verdad. Pero cuando usted no le cree a Dios, usted le está diciendo a Dios, tú no dices la verdad. En otras palabras, ¿qué es eso? Alguien que no dice la verdad, ¿qué es? Mentiroso. Sin querer, porque tal vez no sea su intención como hijo de Dios, de decirle a Dios, eres mentiroso, eso es lo que uno está confesando. Dios tiene una promesa, se la dice y usted no la cree, ¿qué significa eso? No puede ser. Uno, no es la palabra de Dios. Eso no es la palabra de Dios. Es crítico. Y la Biblia lo dice, pero ¿usted qué cree? Que eso no es. Entonces, si es la palabra de Dios, entonces, conclusión lógica, créala. Es Dios quien se lo está diciendo. Pero si usted aún así no cree, lo que está diciendo es, Señor, tú mientes. Tú te lo dejas enganchado a uno, o cosas como esas. Usted lo deshonra, Dios no se agrada. Dios lee el mensaje de fondo. Lee el mensaje de fondo. No le crees porque usted está confesando, él es mentiroso. Y dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y dice, y el que no cree al Hijo de Dios, le ha hecho mentiroso. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Cuando uno lo cree, le hace mentiroso. Por eso, es necesario, dice, que el que se acerca a Dios, crea dos cosas. Primero, que le hay, que existe. Bueno, esto es más fácil, ¿verdad? ¿Creen que Dios existe? Claro, por eso están aquí, ¿verdad? Creo que no tengo que darles más argumentos de la existencia de Dios. Pero no nos hemos suicidado intelectualmente para creer en Dios. Es lo lógico, hermano. Si la Escritura dice el necio en su corazón. O sea, el que está mal, el insensato, el tonto, el necio. Y no voy a decir más. Es el que dice que no hay Dios. Entonces, si no hay Dios, ¿quién hizo todas estas cosas? ¿Cómo se hicieron? Esto tan perfecto, hermano, es como que fuéramos caminando en un desierto y de repente me encuentro un celular funcionando. Y entonces le digo a usted, qué extraordinaria la naturaleza, ¿verdad? Mira que a través de los millones de años que tiene este desierto, mira lo que vino a salir. Se produjo un reloj. Quizás el viento, el sol, la arena, hicieron un reloj. ¿Qué haría usted? Se reiría y pensaría que yo estoy tonto. Es lo mismo cuando el hombre dice, pues miren todo lo que ha surgido así nomás, sus ojos tan perfectos, sus oídos, y podríamos estudiar cada parte de su organismo, cómo funciona de perfecto. Eso es un diseño extraordinario. Entonces dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces ya ni hay que dar argumentos sobre la existencia de Dios, eso es evidente. Dice que hay que creer que le hay, pero lo otro, lo segundo, es bien importante también. No solo creer que le hay, sino que es galardonador de los que le buscan. Y esto significa, hermano, que Dios es fiel a lo que ha prometido. Entonces Él responde al que le busca, lo galardonea, le contesta las promesas. Dios es fiel. Entonces, cuando creemos que Dios me va a dar lo que ha dicho, yo estoy confesando, tú eres fiel. Y Dios se agrada de eso, que usted crea que Él es fiel. Porque si usted no cree en las promesas de Dios, usted lo que está confesando es que Dios es mentiroso y que Dios no es fiel, que Dios engaña a la gente. Y usted podrá creer que eso es así. Pues eso es lo que estamos confesando.
Entonces tenemos que examinarnos, hermano. Es necesario que al acercarnos creamos que hay Dios, pero que Él es galardonador de los que le buscan. Y si usted cree que Él da recompensas y es fiel, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a buscar, va a orar, lo va a seguir, se va a refugiar en Él, porque Él es fiel. Y le digo, hermano, Dios es fiel. Se lo digo porque lo dice la Biblia y porque lo he comprobado en mi vida. Como todos, he pasado momentos en los cuales me he sentido angustiado, afanado, etcétera. Y hoy, cuando llego a esos momentos, digo, sí, así me siento, pero Dios es fiel. Mis emociones son las que se tienen que ajustar a la fe. No debo de tomar decisiones por emociones, sino por fe, creyéndole a Dios. Eso es lo que Dios honra. Me encuentro ansioso, afanado, pues voy a la promesa, echando sobre Él vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y le echo mis problemas, entonces le digo, Señor, estos problemas es tuyo. Ahí encárgate tú. Claro, sabemos que aunque yo tenga que dar unas vueltas por eso y hacer algo, pero yo ya no llevo la carga, se la he hecho a Dios. Ahora, suena fácil, ¿verdad? Nuestra naturaleza humana es un poco rebelde, le cuesta, pero así es como se vive, hermano, echando nuestra ansiedad sobre Él porque Él es fiel. Y por último, la fe nos convierte en justo, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. De nuevo se nos enfatiza que Noé, viendo lo que no se ve, está viendo lo que no se ve. Dice que con temor, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Imagínense ustedes construir un barco enorme, la enorme inversión en un lugar seco y tenerlo ahí a la exhibición y toda la gente burlándose de estar haciendo un barco. Dice la Escritura que antes del diluvio no llovía, sino que era un vapor de humedad que había en la atmósfera terrestre que producía grandes bosques, cantidades de vegetación que hoy es todo el petróleo que hay. Nunca había llovido y Él preparó el arca. Entonces usted y yo estamos viviendo advertidos por cosas que aún no se ven, pero que sabemos que van a suceder. La depravación del mundo, el fin de todas las cosas, los grandes terremotos, cataclismos que habrán, las guerras, las pestes, la depravación hasta el fondo, todo eso va a suceder. Y nosotros con temor, igual que Noé, preparamos el arca, advertidos por cosas que aún no se ven. Y dice la Escritura, y por esa fe condenó al mundo. Él condenó al mundo. Lo que sucedió es esto, que él sí le creyó a Dios y el resto del mundo no. Entonces, Dios mostró diciendo, sí se podía creer, porque este hombre creyó. Entonces, no tienen excusa. Ese mundo no tenía excusa, esa generación no tenía excusa. Fueron advertidos. Y hubo gente entre ellos que vivió en fe. Se podía creer, pero no lo hicieron. Entonces nosotros condenamos a este mundo también. Porque sí se puede vivir para Dios en fe. Pero dice la Escritura también que Él fue declarado justo. No nos dejemos pues contaminar por este mundo. Podemos vivir como justos, hermanos. Pero Él fue hecho heredero de la justicia. Esto quiere decir que por haberle creído a Dios, fue declarado justo. Usted y yo somos justificados por la fe, dice la Escritura, de tal manera que usted es o no es justo. ¿Qué piensa usted de su propia vida? ¿Es o no es justo? Si usted se ve a sí mismo, va a decir, yo a veces soy justo y a veces no soy justo. No puede ser. Jesús lo ha declarado justo, porque en Romanos 5:19 dice que por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. ¿Por qué es justo usted? Usted es justo por la obediencia de Jesús. O sea, Jesús obedeció por usted. ¿Qué le parece? Ahora es justo. Usted no es justo por sus buenas obras.
es justo por la obediencia de Él. Y como usted le ha creído, a Dios le complace declararlo justo a usted por haberle creído. Ahora, claro, esa fe le va a transformar la vida y usted va a hacer buenas obras. No perfecto, ¿va? Porque a veces falla, pero su vida va a ser transformada y madurada. Entonces, usted es justo a través de la fe. Y dice heredero de la justicia. Esto significa que es heredero de la justicia, pero de todo lo que pertenece a la justicia. El cielo, el universo, todas las bendiciones espirituales. Porque ahora usted es justo. Y son las posesiones de alguien justo. Usted ya no es un impío pecador. Usted es justo. Apropiese de su identidad en Cristo, hermano. El diablo va a tratar de engañarlo y meterle. Vos todavía sos un vil gusano, un vil pecador. Seguite arrastrando. Una persona vive de acuerdo a lo que cree de sí misma. Y usted si sigue con el programa del mundo, no va a poder levantarse. Tiene que poner el programa de Dios, lo que Dios dice, que usted es justo, igual que Noé fue declarado justo por medio de la fe. Si todavía usted no ha recibido a Cristo, es porque usted no ha creído, no le ha creído a Él todavía. Hoy está invitado para arrepentirse de sus pecados y depositar toda su confianza en Él y decirle: Señor, yo me arrepiento y creo en la otra vida y creo. Perdóname y recíbeme, sálvame. Vamos a cerrar nuestros ojos y a orar en este momento. Padre, gracias te damos y pedimos, Señor, que nos estés edificando con esta palabra, nos ayudes a llevarla en nuestro corazón, Padre. Gracias. Ayúdanos a resolver nuestras dudas, a confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un himno precioso que se llama En Jesucristo. Y yo le digo de verdad, la fe es centralizar su vida en Jesucristo. Vamos a cantar este himno: En Jesucristo se halla la paz. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros
siempre dirija nuestro vivir. Gracias, Señor. Tú sabes que cada día necesitamos tus fuerzas, Señor. Viviendo en este mundo, en el desierto de este mundo, Señor. Un mundo complicado, lleno de afanes, de turbaciones, sintiendo que este mundo no es nuestro hogar. No encajamos, no pertenecemos a esto, Señor. Pero todavía en este mundo, danos la fuerza, Señor. Cuando nuestra alma se sienta desfallecer, tu gracia divina, como le dijiste a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y que cada día tú te formes en nosotros, nos moldees a la imagen que tú te has propuesto. Llénanos tu gracia. Pelea nuestras batallas, que son varias, son muchas. Hay periodos de muchas batallas. Pelea nuestras batallas y déjanos ver con nuestros ojos tus grandes victorias de fidelidad, de amor a nuestras vidas, Señor. Ver esas victorias poderosas sobre el enemigo, Señor. Tú sabes los problemas que cada quien tendrá acá, las cargas. Dale la facultad de que se cumpla en ellos este texto, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Que sientan tu paz, tu cuidado en ellos, y que toda carga sea desvanecida, Señor. Gracias por renovar nuestras fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.